Hola amigos, estamos aquí en el capítulo ya número 5, a un mes de nuestra primera emisión, que fue el 1 de diciembre del 2018. Tenemos dos libros hoy día, bastante distintos, pero iguales en el fondo, que nos van a llevar a mundos diferentes. Alejandra nos va a traer una novela gótica y yo en un ratito más también hablaré de la inteligencia artificial. Sí, voy a hablar hoy día de un libro que es un clásico de la literatura gótica. Les voy a contar un poco primero de qué se trata esto de las novelas góticas, porque es algo bien interesante. Las novelas góticas son un subgénero de la literatura que tiene una aparición en 1780 más o menos, y que dura como tal, así como específicamente, hasta algo así como 1820. Pero es la puerta de entrada para novelas que después se fusionan con el romanticismo también, que son, por ejemplo, Frankenstein, después Edgar Allan Poe, con cosas como La caída de la casa Usher, El corazón del ator, o Otra vuelta de tuerca de Henry James. Hay un montón, bueno, Drácula más adelante Lovecraft. La literatura gótica, la novela gótica, que viene gótico de los godos, que es estos medievales bárbaros, es el inicio de las novelas de terror, las novelas policiales, incluso la ciencia ficción. Pero en esta época en particular, es bien especial el cómo están montadas. Yo les voy a hablar hoy día de esta novela que se llama El monje, que es una novela de Matthew G. Lewis, que era un joven inglés que fue mandado por sus padres a viajar, a conocer el mundo, a ser embajador de ciertas cosas, alguien con mucha plata, que fue descubriendo y leyendo en el camino algunas novelas góticas, y a los 20 años escribe esta novela que se convirtió en un clásico, y la escribe en algo así como 3 semanas. Estas novelas tienen hartas particularidades que acá están exacerbadas. Esto es como una explosión de todas las cosas típicas que aparecen en las novelas góticas, y que a veces han sido miradas un poco menos porque parece que tuvieran una fórmula mágica. Les voy a leer algo divertido de un crítico que dice: ¿cómo escribir una novela gótica? Ay, tómese un viejo castillo medio en ruinas, un largo corredor lleno de puertas, varias de las cuales tienen que ser secretas, 3 cadáveres aún sangrantes, 3 esqueletos encadenados, una vieja estrangulada y con varias puñaladas en el pecho, salteadores y bandidos a discreción, fantasmas ululantes, una dosis suficiente de susurros, lamentos ahogados y horrísonos estruendos. Mézclese todo, agítese bien, escríbase. El cuento está listo. La verdad es que muchos de estos elementos están presentes en las novelas góticas. Siempre hay un fondo arquitectónico de castillos medievales con pasadizos tenebrosos, monasterios, cementerios, bosques oscuros donde todo puede ocurrir, damiselas en apuros, ellas todas virtuosas y vírgenes, personajes nobles, el caballero que la va a salvar, algunas mujeres pérfidas que se pueden, y muchas veces son el demonio mismo. Entonces es como, hay como en realidad algunos condimentos que acá aparecen muy claros, pero además hay otras características bien interesantes, como por ejemplo que están narradas en general por un narrador omnisciente, pero que hay muchas partes que están contadas en primera persona por los protagonistas. Se unen distintas historias y hay relatos completos hechos por los protagonistas, y la verdad es que son novelas bien interesantes. El monje, yo lo leí como a los 18, 20 años, y para mí fue como un descubrimiento, así como, descubrí algo completamente distinto de lo que había leído siempre, absolutamente diferente. Que tenía además componentes, bueno, hay como harto romanticismo y también erotismo. Y esta novela fue así como, wow, la compartí con mis amigos, y en una de esas alguien se la quedó, no supe quién, por supuesto. Suele ocurrir. Sí, fue una pérdida total. La busqué años, porque es de esas cosas, porque además no la encontré nunca más. La busqué de verdad 20 años, yo de repente entraba a librerías, preguntaba por el monje, no me acordaba del autor, me acordaba que era de la editorial Bruguera, que ya no existe, o sea, era prácticamente imposible. Bueno, no la encontré más. Y hace un par de años, mirando así libros de esos que ponen así medio como de saldo,
veo El monje y dije, no puede ser, no puede ser, lo empecé a hojear, era efectivamente El monje de mis recuerdos, lo compré, lo volví a leer, me volvió a encantar, sigue siendo una literatura bien distinta de la que uno lee siempre. En El monje hay 3 historias principales, una protagonizada por Ambrosio, que es este monje, que es un típico personaje que tiene una ambivalencia, porque de ser un monje, hombre santo, aclamado, admirado por las multitudes y las masas, empieza una transición hacia la degeneración y la perversión total en realidad. Y hay otros 2 personajes que son nobles, que van entrecruzando historias, hay historias de amor que son como los hilos conductores, pero hay entre medio otras muchas historias que se mezclan con mitos y mitologías propias también un poco de la época medieval y que han trascendido, entonces aparecen relacionadas la historia de la monja ensangrentada, la historia del judío errante, historias que están ahí como en el inconsciente de todas maneras y que van haciendo mucho sentido. Aparecen muchos elementos mágicos, espejitos mágicos, el demonio, conjuro, cuestiones que no tienen mucha explicación, porque además estas novelas góticas nacen como una reacción al pensamiento racionalista de la Ilustración, que supone que a través de la razón vamos a solucionar todos los problemas y que el mundo será feliz, y entonces aparecen un montón de elementos, bueno, religiosos. El monje tiene además la gracia que hace una crítica enorme a las estructuras de la iglesia, a los monasterios, a las monjas, a la supuesta virtud, a la Biblia, a montones de cosas, tanto que cuando fue publicado este libro fue, por un lado, un éxito total de ventas, esto fue en 1796, pero por otro lado fue súper criticado al punto que el autor tuvo que sacar ciertos pasajes. Yo me acuerdo que en la primera edición que yo tuve, y en esta no aparece, la primera frase que aparecía en el libro era el hábito no hace al monje, pero oculta su erección. Cosa que da el tono del libro, que obviamente para esta época que es previctoriana, pero que ya lo va anticipando, es un escándalo. Y la verdad es que el libro debe haber sido bien escandaloso para la época, pero muy entretenido, un bestseller absoluto del siglo XVIII, que ha trascendido, y de hecho hay 3 o 4 libros que son como bien representativos de este tipo de novela, que después deriva, como les decía, en Drácula, en Henry James, en un montón de otros autores, hasta Stephen King, digamos. O sea, esa es como la evolución natural de este tipo de novela, y hasta la ciencia ficción, y ahí entonces nos topamos un poco con lo que vas a conversar tú. Yo les recomiendo leer El monje porque es entrar en un mundo súper diferente. Es una lectura bien fácil, ¿eh? No es una lectura difícil, pese a estar situada en otra época, pese a que nos muestra una cultura bien distinta, pero es nuestra propia cultura, con los roles, por ejemplo, de género mucho más rígido, con el tema de las clases sociales mucho más rígida. Aquí, bueno, y en las novelas en general de este tipo, tiene mucha importancia los nobles, los títulos nobiliarios, la cuna, las familias, etc. Yo creo que tiene también que ver con que hay poca gente que accedía a la literatura en ese tiempo, y los que no son de esta clase son muchas veces, bueno, o mendigos o ladrones. Hay mucha hay mucha sangre, hay mucho crimen, hay mucha crueldad que también es propia de una época. Yo creo que no es tan distinta. Entonces, aunque es un cúmulo de situaciones exageradas, hacen sentido, son entretenidas y te sumergen en un mundo completamente distinto. Sabes que para mí, así, reencontrarlo fue un nuevo hallazgo de algo que de verdad te abre a otra cosa, y que en realidad es un antecedente para mucha literatura que viene después y uno podría no saberlo. Yo la primera vez que escuché novela gótica no me sonó nada, pero la verdad es que es lo más entretenido del mundo, así como además lectura de verano, fácil, en realidad fácil, pese a estar escrito en esta época que nos parece tan antigua, tan lejana. Eso, lectura con espectros, con demonios,
con crítica social, precioso. La verdad, súper, súper, súper entretenido. El monje, una buena recomendación, creo yo, para meterse en un mundo distinto. Tú mencionaste que algunos de los capítulos, incluso en esta edición, estarían censurados. No, en esta edición ya no están censurados. Yo creo que esta edición está completa. Lo que no aparece en esta edición es esa frase cortita que aparecía en el principio. Acá aparece una historia cortita también sobre el autor. En el libro además uno se encuentra con poemas viendo la época, con relatos. Es como bien redondito el libro. O sea, uno se puede instalar fácilmente en ese mundo, digamos. Fácilmente. Es tan distinto, pero uno cae así, o sea, con harto asombro. Para mí la entrada fue, y por eso lo busqué tanto tiempo el libro de nuevo, porque fue así como otro mundo. Pero un mundo, yo ahora me lo leí de nuevo en 3 días. No crean que no tengo nada que hacer, pero la verdad es que absorbe. Sí. Así que sí, súper. Bueno. Esa es mi lectura para esta semana. Ya, pues mira, yo traía ahora un poco también voy a seguir con la ciencia ficción, acerca de la inteligencia artificial. Y yo me acuerdo el primer cuento, entre comillas, de inteligencia artificial, lo leí en enseñanza media y por 1980 estaban saliendo los primeros computadores personales, entonces, y era un cuento acerca de un científico típico que juntaba o era capaz de colocar en red todos los computadores del mundo, ¿ya? Y la idea era hacerle una pregunta importante. La cosa es que cuando los coloca en red, le hace la pregunta, una pregunta infantil, eran cuentos de ciencia ficción, yo creo que también de la editorial Bruguera, unos chiquititos así en papel roneo, y la primera pregunta que le hace este científico a la máquina, a esta inteligencia, era ¿quién era Dios? La cosa infantil. Claro, y la cosa es que los computadores se empiezan a mover, qué sé yo, me imaginaba así Flash Gordon, así zumbando, saliendo vapores por todos lados, así. Y la respuesta que da finalmente, pasado unos minutos, era yo soy Dios. Entonces uno queda bastante impresionado, digamos, sobre todo a esa edad, y uno se mete, yo me seguí metiendo en la literatura fantástica, de ciencia ficción, y resulta que el próximo paso es Asimov con sus famosas leyes robóticas, donde los robots tenían un cerebro positrónico que era capaz de emular al ser humano, pero tenía ciertas restricciones que eran que el robot tenía que autoprotegerse, pero en ese autoprotegerse no podía causar daño por acción o omisión al ser humano. Y uno de los cuentos famosos de Asimov es un robot que no cumple estas leyes y que finalmente da cuenta de que hay una ley cero, de que hay que preservar a la humanidad y no al individuo. Y ahí se producen algunos cuentos bien simpáticos de Asimov. Pero uno va creciendo también con ya aparecen estas inteligencias artificiales. También aparece en Duna, no te lo había comentado antes, pero ahora te lo comento. También en Duna solucionan el problema de la inteligencia artificial, en que miles de años anterior las máquinas trataron de tomar el control del imperio y los humanos se rebelan, vencen, no explican cómo vencen a las máquinas, y ellos, los seres humanos, crean o educan a otros seres humanos para solucionar el problema del cálculo humano, ¿ya? Y crean a los Mentant, que es como una raza especial de seres humanos capaz de hacer cálculos maravillosamente rápidos e infinitos. Ya son los Mentant. Los que leyeron Duna anteriormente podrán recordarse de eso. Y lo solucionan así. Entonces, en el mundo de Duna no hay inteligencia artificial. Después viene otro libro que lo voy a comentar, no lo he comentado todavía,
que son las secuencias de Endymion, y también ahí aparecen unas inteligencias artificiales, pero no tan profundas, son como seres que están tras bambalinas de lo que está ocurriendo. Bueno, pero ahí viene el cuestionamiento, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Entonces uno va y busca que la inteligencia es capaz, independiente de si es artificial o no, debería ser capaz de aprender para resolver problemas futuros, digamos. ¿Ya? El aprendizaje, esa es como que la diferencia principal entre un cálculo y una inteligencia. Entonces, hay un matemático que es Alan Turing, que es famoso por haber quebrado el código en la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. Y hay una película, sí, Código Enigma. Código Enigma, que él, bueno, en esa época él ya estaba preocupado porque el Código Enigma es para quebrar mediante ciertos procesos el código de los alemanes, pero él estaba también preocupado acerca de cuándo estas máquinas podría uno considerarlas humanas o no, ¿ya? Y ahí aparece un test que es famoso, el test de Turing, que básicamente coloca a un encuestador a observar a dos personas que hablan. Este encuestador sabe que una de esas dos personas debería ser una máquina, ¿ya? Entonces estas dos personas conversan entre sí y el encuestador va registrando estas respuestas que dan, y pasado cierto tiempo este encuestador debería ser capaz de decir esta persona A es la máquina o la B, ¿ya? Entonces, mientras más se demore el encuestador en definir quién es la máquina, es mejor, entre comillas, esta inteligencia, ¿ya? Entonces, para pasarlo un poco a las referencias que tenemos usualmente, no desde el punto de vista matemático, nosotros podemos encontrar en la película de Blade Runner como Deckard, el inspector, entrevista a Rachel y le hace preguntas que para un ser humano normal deberían ser incómodas, ya que ve una cucaracha o que y le va revisando cómo reacciona el iris, que supone que el iris es el que hace una reacción animal a los sentimientos que uno podría tener internamente. Entonces, bueno, ahí Rachel, en la entrevista se da cuenta que hace muchas preguntas Deckard para poder determinar o no si Rachel era una inteligencia artificial o no. Bueno, después uno se da cuenta que Deckard en realidad estaba flirteando con la inteligencia artificial, que muy temprano supo que era una inteligencia artificial, pero después estaba flechado, en realidad siguió la conversación. Pero bueno, ese es un tema, cierra paréntesis ya de Blade Runner. Entonces, tenemos este concepto, pero desde mi punto de vista hay un concepto erróneo, porque la inteligencia artificial es, desde mi punto de vista, no es que la inteligencia artificial tiene que simular a un ser humano. O sea, la literatura fantástica o de ciencia ficción te trata o cae generalmente en que esta inteligencia artificial tiene que ser un símil humano. Pero no es así, digamos, nosotros como seres humanos tenemos la respuesta animales a muy bajo nivel, digamos, nosotros tenemos que comer, reproducirnos y perseverar en la especie, digamos, esas son como las esencias básicas. Después viene el siguiente nivel, que son los sentimientos, el amor, qué sé yo. Y después viene el otro tema, que es el ocio, la investigación, etc. ¿Ya? Pero la inteligencia artificial no tiene estos parámetros básicos que nosotros naturalmente nos impuso, o sea, está dentro de nuestra estructura. Las necesidades, los claro, instintos. sí. O sea, la inteligencia artificial, sea cual sea, no va a estar preocupada de su alimentación, no va a estar preocupada de aparearse o no aparearse, o incluso después podría perseverar en su propia especie, digamos, podría ser. Pero no está dentro de estos paradigmas que a nosotros como humanos y como nuestra inteligencia humana nos enmarcamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que cada uno de los autores va definiendo qué inteligencia artificial es la que va a ocupar en la historia, y generalmente hacen como inteligencias artificiales serviciales, ¿ya? Que el humano está en
es el alfa de la manada, digamos, y la inteligencia artificial, a pesar de, entre comillas, de ser más inteligente, tiene que servirle al humano. En este concepto, con ese concepto de servir al humano, nos encontramos con un libro espectacular, ¿ya? Que se llama Justicia Auxiliar, ¿ya? De Ann Leckie. No sé si se pronuncia así, pero de ahí van a ver abajo la escritura correcta. Este libro me lo recomendó mi hermano Yanio y me dijo, tienes que leerlo. Yo me demoré en leerlo también, pero cuando lo empecé a leer, lo leí muy rápido, ¿ya? Este libro está escrito por una... O sea, no, dentro de lo que caemos, ¿no es cierto? Está escrito por una inteligencia artificial, ¿ya? Entonces muy divertida la sensación porque es un yo, está escrito en primera persona de una inteligencia artificial. Y cuando uno no tarda mucho en comprarlo, o sea, como yo le compré inmediatamente que era una inteligencia artificial y que me estaba contando una historia. Y esta historia va visitando otras inteligencias artificiales y personas humanas también. Y hay unos conflictos que uno generalmente no ve en la literatura de la ciencia ficción, que no te los voy a explicar aquí porque en realidad te diría mucho, te diría mucho, ¿ya? Sobre todo que tú visitas el ámbito de la psicología, de esos problemas que nosotros tenemos de repente la psicología de doble personalidad o de triple personalidad, qué sé yo, en las inteligencias artificiales también se da. O en este mundo. Sí, que ya. Ya, no te voy a decir en qué contexto, en qué nivel, digamos, se produce, pero, o sea, el personaje de esta inteligencia artificial es creíble dentro de la ciencia ficción. El mundo en el que instala la aventura, ya que siempre dentro de la ciencia ficción, como nos instalamos dentro de la aventura, está súper bien construido. Esta inteligencia artificial que es muy divertido, que nos lleva hacia el futuro, o sea, nos lleva hacia el pasado a contar ciertas historias que nos permiten entender la situación actual que está viviendo esta inteligencia artificial. Eso más o menos que es una herramienta usual del ser humano, o sea, en el narrador humano. Esto también lo hace muy interesante y yo se los recomiendo totalmente. No voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, está el tema de justicia auxiliar. Voy a explicar. Auxiliar, las inteligencias artificiales en este mundo están a cargo de planetas, están a cargo de imperios, qué sé yo, que ayudan en la administración, y también hay inteligencias artificiales que están cuenta de llevar la administración de naves espaciales, digamos, muy grandes. Entonces estas inteligencias artificiales tienen accesorios periféricos, ¿ya? Que generalmente uno lo ve en la literatura, en la película, como en 2001, con HAL 9000, que tiene sus camaritas y que vigila a los astronautas qué es lo que están haciendo. Estas inteligencias artificiales tienen robots, tienen unos robots muy humanos, digamos, que toda la tripulación de las naves saben que son parte de la inteligencia artificial que está a cargo de la nave. Y estos accesorios o periféricos se llaman auxiliares. Igual como los auxiliares de vuelo, estas inteligencias artificiales tienen estos robots. Y justicia es que hay un problema que resolver y esta inteligencia artificial quiere de alguna forma generar una justicia, ¿ya? No le voy a explicar en qué momento, ni quién quiere establecer la justicia o no, porque es un libro muy interesante, se lee muy rápido, está en la librería Antártica, al menos, ya yo lo vi ahí en la que está en Costanera Center, por lo menos habían 3 ejemplares de este mismo libro. Esta es una trilogía también, ya, y en esta trilogía dicen las malas lenguas que el segundo libro no es muy bueno, yo todavía no lo tengo, pero le tengo fe, lo voy a leer igual. Así pero esta Justicia Auxiliar ganó el premio Hugo, el premio Nebula, son 2 premios muy importantes dentro de la ciencia ficción, así que viene con ya un cierto prestigio, aunque como dijimos la otra vez, los premios no necesariamente son por gusto universal.
Y lo que tiene bueno es que al final del libro hay una entrevista a la autora, que es una novela, o sea, esta es como su primera novela. Partió con una muy buena novela y hay una entrevista donde explica por qué eligió a esta inteligencia artificial y no a otra para contar esta historia. Eso. Interesante. Entonces nos encontramos acá con dos libros bien diferentes, de absolutamente distintas épocas, que sí tienen en común esto de llevarnos a mundos que están un poco fuera de las posibilidades, pero que de alguna forma se siguen relacionando con lo muy humano, que es la gracia que tiene siempre la literatura, ¿verdad? Exacto. Ya pues, nos vemos entonces en un próximo capítulo del Estante de los Libros. No, espera. Espera. Ahí, en Justicia Auxiliar hay otro dato que es súper simpático. Cuando uno está leyendo Justicia, no es un spoiler, aunque sí es un spoiler, hay un tema de género en esta justicia, porque estamos en un mundo demasiado al futuro, donde distinguir a hombres y a mujeres no se sabe en realidad, ¿ya? Porque en realidad las tareas que ya estamos realizando nos hace iguales, no hay una diferencia, ya no hay que cargar bolsas de cemento, no, todo lo hacen las máquinas, entonces realmente, mientras se va describiendo, mientras están en los diálogos, hay personajes que cambian del él al ella indistintamente. Ah, mira. Y es súper... uno piensa que podría ser un error de la traducción y hay una observación de la traductora, dice que el libro también, el original en inglés, que es más difícil hacer la distinción de hombre y mujer, también lo tiene. Ah, ok. Entonces es muy simpático, es muy bueno porque uno como que está siempre atento por qué lo estamos tratando de él o por qué lo estamos tratando de Oye, ella. la otra vez también sobre un libro habías hablado esto de que no había género y me El da de como la Ursula impresión Le de Guin. que, claro, que parece que en algún lugar está la noción de que lo que debiera ser es que al menos los roles de género no estén tan estereotipados como están. Sí. Que es una pelea que hoy día está todavía como en el discurso, pero no es mucho en la realidad. No, este tiene ese tema, como otros temas también que no mencioné, pero tiene el tema de género súper abierto, digamos, o sea, de repente tenemos este imperio dominado por hombres y de repente un imperio dominado por mujeres y de repente un imperio dominado por personas. O sea, se va saltando y en forma indistinta. Es muy simpático, es muy agradable de leer porque nos acostumbra también a las nuevas formas. O sea, así que eso, continúa. Nada, pues yo me estoy despidiendo y decirles igual que ojalá nos busquen también en la página de Facebook, el Estante de los Libros, para que puedan comentar sus propias lecturas, si han leído esto, sus opiniones y tener una especie de interacción más abierta con otras personas, porque, no sé, para mí de lo que se trata también esto es como lo interesante que es hablar de libros, de literatura, de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentido, de lo que no nos gusta para nada, de repente también comparar visiones, y estas plataformas a veces son entretenidas para eso, uno las usa para tantas tonteras que siento que también podrían servir para algo más que a uno le haga sentido. Así que eso, pues nos vemos pronto en un próximo episodio del Estante de los Libros con libros diferentes, nuevos o súper conocidos también. Sí, de todas maneras. Nos vemos hasta el capítulo 6.